Bienvenidos a un nuevo laboratorio legal. El día de hoy estamos en Casabela, quien nos ha abierto sus puertas para poder hacer esta edición, este episodio de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los contratos de trabajo y sus modalidades. Y para eso tenemos un invitado especial, el doctor Brian Ponce. Doctor. Dale, doctor. Bien hecho. Mucho gusto. Doctor Brian, cuéntanos de ti. Bien, mi persona el día de hoy se encuentra laborando en el Estudio Asesoría Laboral Ponce. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Derecho, en su Comisión de Derecho Laboral y Seguridad Social, y director del área de Relaciones Exteriores de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú. Ok, entonces, hoy día vamos a hablar, como les indiqué al inicio, sobre un tema muy importante, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Un tema que a veces se descuida en las empresas y que en verdad es de vital importancia. Uno, los contratos de trabajo, y dos, las modalidades de esos contratos. Doctor, a ver, contrato de trabajo, ¿qué es? Un contrato de trabajo, desde mi perspectiva, y para que puedan comprenderlo todos, es una relación, en este caso entre un trabajador y el empleador, en el que el trabajador va a ofrecerle al empleador sus servicios a cambio de una contraprestación que vendría a ser la remuneración. En este caso, además, adicionarle que tiene que ser un acuerdo de voluntades, como en general tiene que ser un acto jurídico que conocemos todos, ¿no? Entonces, manifestación de la voluntad de ambas partes y, en este caso, el trabajador ofrecerle un servicio, la mano de obra, como se le puede llamar, a cambio de una retribución que vendría a ser una remuneración. Ok. Y hay un elemento, digamos, adicional que lo diferencia, ¿no?, de los contratos civiles. Sí, de los contratos civiles. Que sería la subordinación. La subordinación, exacto. Ahora, a veces algunos piensan o pensamos que la remuneración siempre tiene que ser en dinero, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Sucede que la misma ley, la 728, no nos especifica en realidad que tiene que ser un dinero, en este caso monedas, billetes, los soles, sino nos habla de especies. Puede ser quizás el trabajador quiere que se le haga esta contraprestación, quizás con bienes, con algunos otros insumos que esta persona considere pertinente. Entonces, pero lo habitual, claro, ¿no? Lo habitual, lo que hoy en día nosotros vemos a diario es que sea dinero en realidad, ¿no? Una moneda con valor monetario. Claro, lo usual. Que es de libre disposición, claro, del trabajador. Ahora, para ya meternos al punto neurálgico de esta conversación, las modalidades. O sea, nosotros sabemos que en el tema de contrato de trabajo, la regla general es que los contratos sean a plazo indeterminado. Claro que en la realidad esta regla general a veces parece la excepción. Es cierto. Pero la norma señala que la regla general y la doctrina es que toda relación laboral sea a plazo indeterminado, claro, con periodos de prueba igual, ¿no? Pero a plazo indeterminado. Y la excepción son las a plazo temporal, ¿no? A 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, bajo modalidades contractuales excepcionales. Entonces, hablemos de estas modalidades. ¿Qué modalidades existen? Bien, iba a precisar un tema que usted mencionó, el tema de la excepcionalidad de los contratos modales y la regla general, que son los intermitentes, y un dato bastante interesante, sí, los indeterminados, perdón, un dato interesante para los que nos escuchan es que hoy en día los contratos modales frente a los contratos a plazo indeterminado es del doble. Es como que 2 de cada 6 solo son a plazo indeterminado y los demás son a plazo fijo, perdón, a plazo un contrato modal. Entonces es una realidad preocupante. Pero dentro de los contratos sujetos a modalidad tenemos en realidad lo que la norma nos indica, 9 de ellos. Y para que lo puedan comprender las personas que nos escuchan, yo lo entiendo de una manera dividido en 3 categorías que por su naturaleza podrían estar los de mercado,
que en este caso yo engloba lo que es el contrato de inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado y el de reconversión de empresa. Si le parece, podemos empezar por esos tres y vamos desarrollándolo Empezamos para que podamos comprender esos tres contratos. Por el de inicio o incremento de actividad, las personas que nos escuchan deben comprender que aquí hay dos categorías, ¿no? La norma te dice inicio o incremento de actividad, entonces ya te ponen dos escenarios. En el tema de inicio hay mucha controversia para entenderlo también esto. Desde mi perspectiva, el inicio abarca dos situaciones. Cuando una empresa se va a constituir y va a iniciar sus labores. En esta situación, de mi perspectiva, sí vale o cabe la posibilidad de contratar bajo esta modalidad. Y la otra situación es cuando ya la empresa está constituida y va a abrir una sucursal, quizás en alguna otra ciudad, un nuevo establecimiento, y ahí en esa situación también se puede aplicar esta modalidad contractual bajo inicio. Y el incremento de actividad viene a ser cuando la empresa presta ya un servicio establecido, tiene un rubro ya establecido y adicionalmente le va a agregar un rubro nuevo, alguna actividad nueva, adicional. No es que va a cambiar, sino es adicional a la que ya viene realizando. Claro. Entonces ahí también se puede aplicar este contrato. Y la duración para las personas, los empresarios que nos escuchan, es máximo de 3 años. Y incluso se discutía con este anteproyecto del Código de Trabajo que quieren reducir estos 3 años a 6 meses. Cosa que la verdad discrepo, ¿no? Sí, personalmente, y como veníamos comentando también antes de empezar, el tema de los plazos de los contratos es muy cuestionado en nuestro país porque tenemos que aplicar en este caso el principio de razonabilidad y proporcionabilidad, porque el plazo que le otorgan a ciertos contratos no es razonable para la realidad, y vamos a comentarlo más adelante, el contrato de necesidad de mercado, que para no spoilearles, pero consideramos que no es proporcional el plazo que tiene. Pero sí, comparto su criterio, la postura que tiene, doctor. Y el de reconversión empresarial que señalaste, que está dentro del primer grupo. Sí, del primer grupo que... ¿De qué se tratan estos contratos? Principalmente es cuando la empresa va a pasar por justamente una reestructuración a nivel interno. Normalmente los ejemplos o la realidad, lo que se presenta, y un caso bastante entendible para los que nos ven, en este caso las universidades, por ejemplo, que prestaban sus servicios de manera presencial, por la pandemia tuvieron que hacerlo de manera virtual, lo cual constituía todo un cambio en la estructura de las universidades, por las plataformas que no tenían y han tenido que adquirirlas, implementarlas, las tecnologías, el personal que pueda capacitar a los docentes para el manejo de esto. Entonces toda esta reestructuración de las empresas, en este caso de las universidades, para pasar de una modalidad presencial a una virtual, podríamos claramente identificar ahí un contrato de reconversión de empresa y aplicarlo a los trabajadores que justamente apoyen o contribuyan a esta reconversión. Claro, no a todos los puestos. No a todos los puestos. Y es otra cosa también que a veces se falla en las empresas. Exacto. Dicen, sí, estamos reestructurando, vamos a aplicar. Ok, todos. Exacto. No. Ahí no. Solo los puestos que realmente están impactados por esta reconversión. Por esta reconversión, exacto, doctor. Esa es la naturaleza del contrato, o lo que nosotros, la causa objetiva de contratación para aplicar en esta modalidad. ¿Qué otros contratos hay? El contrato de necesidad de mercado, como le venía diciendo y también veníamos comentando, se da cuando, por un tema coyuntural, la productividad de la empresa aumenta, o en este caso la demanda, para poder entenderlo, la demanda aumenta por cosas coyunturales, por cosas excepcionales, y a raíz de esto la empresa requiere de mayor personal, por ejemplo, porque justamente la coyuntura así lo requiere. Bajo esta situación,
cabe aplicar el contrato de necesidad de mercado y un ejemplo igual bastante entendible es lo que pasaba con los bancos en época de pandemia, cuando se daba el tema de los retiros de los bonos, el tema de la CTS, el tema de las AFP, cuando habían retiros. Todas estas temporadas que han pasado, estos 2 últimos años, los bancos han tenido una mayor demanda y en esta situación sí era viable aplicar un contrato por necesidad de mercado, porque así la coyuntura lo requería. Claro, pero hay situaciones, claro, son excepcionales y tienen que ser capaces de demostrarse su causa, ¿no? Sí, ahí como yo le comentaba, en este caso sí es razonable para mí, por ejemplo, aplicar un contrato de necesidad de mercado que atiende justamente, y como estamos hablando de contratos temporales, atiende necesariamente a una coyuntura temporal. Entonces hay que tener ahí bastante en cuenta y la crítica que le mencionábamos era del plazo, ¿no? Los empleadores tienen para aplicar este contrato un máximo de 5 años. Es como que el legislador se pone en el escenario que una coyuntura pueda durar 5 años. Entonces nosotros no consideramos que eso sea razonable. Claro. Y otro punto también aquí a detallar es que de las revisiones que se hayan podido tener en diversas empresas, la mayoría usa necesidad de mercado como si fuera la única modalidad, ¿no? Y sí, lo aplican a todos los trabajadores, necesidad de mercado. Y cuando consultamos o verificamos cuál es la causa objetiva para aplicar esa necesidad, no existe, no está sustentada, no se demuestra cuál es esta necesidad coyuntural del mercado que ha hecho que se contrate temporalmente a trabajadores. Sí, es una realidad, en realidad crítica en nuestro país y esto, desde mi perspectiva, viene a raíz de la informalidad. Además, somos un país bastante informal y las personas que vienen a ser dentro del grupo ya formales y mal aplican los contratos modales, es por un tema de ahorro de los costos laborales que le genera, ¿no? Porque además muchos de ellos, en el caso del periodo de prueba que usted mencionaba al inicio, sabemos que en el periodo de prueba no existe protección frente al despido y entonces los contratos modales le permiten al empresario tenerlo a trabajadores quizás por menos de 3 meses y por eso es que le aplican, a pesar de que las actividades sean permanentes. Y algo que vale precisar es que los contratos modales, si bien es para que el trabajador realice actividades dentro de la empresa, los contratos indeterminados, o sea, su naturaleza de indeterminado es porque esa labor que ellos prestan es la esencia de la empresa, lo que algunos llaman el core business, el núcleo duro de la empresa. Para esas actividades principales cabe aplicar el contrato a plazo indeterminado. Claro. Pero para actividades que no necesariamente son las que siempre va a prestar la empresa, en este caso el empleador, ahí cabe aplicar los contratos modales. Y en el caso de necesidad de mercado se ha venido desnaturalizando mucho tiempo. Sí. Ese es el principal contrato desnaturalizado que se encuentra. Sí, y como le decía, ¿no? Hay un margen de 6, de 2 de cada 6 son simplemente a plazo determinado y los demás son contratos modales. Y dentro de ellos está la necesidad de mercado. ¿Qué otro tipo de contratos modales existen? El segundo grupo, como ya les venía comentando, eran por una naturaleza de emergencia. Dentro de ahí justamente encontramos el contrato modal por emergencia, el de suplencia y el ocasional. Dentro del contrato de suplencia, es una situación bastante particular en realidad, porque la persona que ingrese al centro laboral bajo esta modalidad es porque va a reemplazar a un trabajador que ya estaba en ese puesto, simplemente que por causas relacionadas a una suspensión del contrato que prevé la norma, puede ser por enfermedad, ¿no? O algunas licencias, o por maternidad, vacaciones, etc. El trabajador originario no se encuentra en la empresa para cumplir con sus labores y otra persona viene a reemplazarlo de manera temporal. Y este también es un contrato que muchas veces
ha generado problemas porque, claro, el trabajador que ingresa a reemplazar, luego del tiempo que normalmente se ha pactado, vuelve el trabajador originario, pero este trabajador sigue trabajando a pesar de que él ya volvió, y en esa situación el contrato también se ha desnaturalizado. Claro. Ya pierde esta esencia de suplencia. Claro. Si es suplente, viene el titular y él sigue trabajando unos días más, ya no puede. No puede. Y ahí la norma es bastante interesante respecto al plazo, porque se entiende que la duración del contrato es justamente hasta que el trabajador principal regrese. Por eso que no podemos establecerle quizás 2 meses, porque no sabemos si en 2 meses pueda regresar, ¿no? Hay una condicionante, pues, ¿no? Claro, hay una condicionante. El periodo de suspensión del principal, del titular. Sí, entonces eso es respecto al contrato de suplencia, ¿no? Ahora, ahí en el contrato de suplencia, la norma señala que suplirá a un trabajador estable, pero ahí viene también otra controversia de la norma que de repente no estuvo preparada o hay que hacer algunas correcciones, ¿no? Que el trabajador estable se entendería como un indeterminado. Pero ¿qué pasa si tengo un contrato modal, un trabajador con contrato modal temporal, y es él al que debo suplir? ¿Vale o no vale un contrato de suplencia? Claro, hay un tema de interpretación también de la norma, ¿no? Porque algunos consideran que estando contratado bajo un contrato a plazo fijo, contrato modal, la persona es estable. Hay parte de la doctrina que nos indica, como el doctor César Puntriano nos indica, que a pesar de que la persona esté contratado bajo un contrato modal, esta persona es estable hasta el momento en que el contrato tenga el fin de la relación laboral, hasta el fecha pactado. Es como una estabilidad relativa. Relativa. Entonces, como le comento, sería un tema de interpretación, pero claro, la norma ha sido pensada para trabajadores a plazo indeterminado. Entonces, pero deja un vacío. Deja un vacío bastante interesante, y es lo que la jurisprudencia, al final ya los magistrados son los que se tienen que encargar de interpretarlo. Pero de nuestra postura cabe la posibilidad de aplicar un contrato de suplencia en esas situaciones. Por eso que la causa objetiva al final es lo que va a determinar, ¿no? O sea, la causa objetiva de contratación es lo que va a determinar si ese contrato está bien formulado o es un contrato desnaturalizado. Así es. ¿Qué otro tipo de contrato? Y luego tenemos el contrato por emergencia. El contrato de emergencia... que ahora está de moda. Que ahora está de moda porque justamente... Y está de moda razonablemente en realidad, porque nos encontramos aún en un escenario bastante coyuntural de emergencia, por pandemias, y ahora que se ha avistado la 4ª ola, entonces... el contrato de emergencia justamente atiende a estas situaciones excepcionales en donde las empresas se enfrentan a una coyuntura excepcional también. A diferencia de la de necesidad de mercado, que también es coyuntural, en este caso las empresas se ven afectadas por esta coyuntura. Es por eso que contratan a trabajadores bajo el contrato por emergencia. No es que, a diferencia del de necesidad de mercado, porque no se vayan a confundir, ambos atienden a necesidades coyunturales, pero en el de necesidad de mercado era por un incremento de la demanda. En este caso, es que la misma coyuntura afecta o está afectando a la empresa, y bueno, como es un contrato temporal, y naturalmente o particularmente nosotros entendemos que los contratos temporales relativamente ayudan a reducir costos, es por eso que también se puede aplicar, ¿no? Y principalmente eso, respecto al contrato por emergencia. Que ahora, como decimos, está de moda, sí. Entendiendo la situación en la que estamos atravesando. ¿Qué otros tipos de contratos existen? Sí, pero el contrato por emergencia es interesante porque el plazo, por su plazo es igual que el contrato de suplencia. El plazo del contrato de emergencia va a ser hasta que la emergencia. Entonces, ya se emitió el nuevo decreto de extensión de la emergencia sanitaria, y entonces se entiende que los que están bajo el contrato de emergencia aún puede estar vigente esa modalidad. Pueden seguirlo ampliando el plazo. Lo pueden seguir ampliando, entonces hay que tener mucho cuidado, más que nada los empleadores al momento de aplicar,
estas modalidades, ¿no? Tiene que atenderse a una situación en donde la empresa, a consecuencia también de esta situación coyuntural, se ha visto afectada y requieren de personal bajo esta modalidad. Y el otro contrato que está incluido dentro de esto es el contrato ocasional. ¿Por qué lo incluí dentro de esta naturaleza de emergencia? Porque al final los tres responden a situaciones inesperadas, a situaciones que a veces se les sale de la mano a los empleadores o imprevisibles. Y en el contrato ocasional pasa que se presenta una situación en donde el empleador va a requerir de la prestación de servicios de un trabajador, pero no necesariamente para la actividad principal, sino para alguna adicional también que la empresa requiera. Y como es temporal, el tema de contrato ocasional, esta actividad justamente se presentó de manera extraordinaria, se va a realizar este contrato. Claro, que es una actividad muy temporal también de la empresa, no es que se dedique a eso. No, por eso que el contrato tiene me parece que tiene una duración de 6 meses. Entonces en el año son 6 meses. Entonces atiende a una prestación bastante concreta y bastante corta. Y es donde los empleadores pueden hacer uso de ella, ¿no? Un ejemplo clásico ahí es, digamos, es una empresa, una pollería, un restaurante, que se dedica, su actividad principal es la venta de los pollos a la brasa. Pero de repente los dueños tienen la oportunidad de que le vendieron un lote de celulares baratos y dicen, no, ¿sabes qué? Hay que coger esta oportunidad de negocio que tenemos, traemos los celulares y contratamos a que los venda, los acaba y se acabó. Lo venderán 2 meses, 3 meses. Es un contrato ocasional. No es la actividad principal de la empresa, sino que surgió y fue una actividad aprovechada que no es dirigido al negocio y que es muy temporal. Entonces, ocasional. Sí, y esas serían las 3 modalidades dentro de este grupo de emergencia. Y faltarían las últimas 3, que yo lo incluyo dentro de un grupo, si llamarlo temporal, baja la redundancia porque son contratos temporales, pero pasa de que en estos contratos, que es el contrato intermitente, el contrato por temporada o de prestación, el contrato de obra o servicio específico, pasa que, por ejemplo, en el contrato intermitente, la actividad de la empresa, la actividad principal de la empresa, por la naturaleza de estas actividades, no se van a realizar todo el año. Es discontinuo. Es discontinuo. Y un ejemplo muy común y bastante gráfico para los que nos escuchan es el tema de las empresas pesqueras. Las empresas pesqueras contratan justamente a su personal bajo el contrato intermitente porque, claro, se dedican, en este caso los pescadores, a la extracción de la materia prima y claro, ahí existen los periodos de veda. Y en los periodos de veda es cuando el contrato se encuentra suspendido. O sea, no es que el vínculo laboral se haya extinguido, no es que no exista una relación entre el trabajador y el empleador, sino que el contrato se suspendió durante dure esa veda. Hay periodos de inactividad que también son imprevisibles, ¿no? Sí. Y esa es la gran característica de los intermitentes. Sí, pues por eso que los intermitentes, la norma nos indica que, y la jurisprudencia ya nos ha dicho, y para los empleadores, que puede ser inclusive hasta un plazo de 8 años. Y esto es porque el contrato intermitente, de manera general, si lo queremos analizar, va a estar aplicado durante ciertas etapas del año. Recordando que los contratos modales, la norma te dice 5 años máximo. Pero algunos decían que los contratos intermitentes son 5 años durante la sumatoria de todos los periodos que se hayan prestado los servicios, ¿no? Quizás 6 meses, 1 año, 6 meses y van sumando hasta llegar a 5 años, hasta ese plazo había. Pero hay un pronunciamiento ya que dicen que podría ser hasta 8 años de extensión, desnaturalizando la misma norma. Sí. Entonces, esas situaciones son bastante interesantes de analizar, pero particularmente a las personas que contratan bajo esta modalidad, indicarles que la norma te indica que son 5 años, ¿no? Sí.
Ahora, si no, se vuelven indeterminados, pero igual podría seguir siendo de naturaleza Es intermitente, pero a plazo indeterminado, exacto. Es una figura mezclada, parece, ¿no? Sí, es una figura bastante interesante, pero que en realidad es necesaria porque sí atiende justamente a realidades que la necesitan, ¿no? Y la requieren. Entonces es un contrato bastante interesante y también debe ser aplicado correctamente. Así es. Entonces, y luego de ello, un contrato también bastante similar a es el de temporada, pero con la diferencia que se va a contratar a trabajadores bajo esta modalidad porque la empresa presta servicios de manera ocasional en una temporada quizás del año. El ejemplo interesante, un ejemplo clásico también son las empresas de heladerías o las que prestan quizás los restaurantes de la playa que atienden necesariamente en épocas de verano, ¿no? Y luego el resto de año están cerradas. Pero digamos que este ciclo que atienden ya es previsible, o sea, saben qué meses del año es el verano y esos meses y eso es, digamos, la gran diferencia con el intermitente, ¿no? Claro, es la gran diferencia con el intermitente, es previsible y además que no es que y un dato ahí para los trabajadores, o bueno, también es opcional, es un tema ya de criterio del empleador, pero se puede contratar al trabajador bajo esta modalidad temporal, quizás un restaurante en la playa para la temporada solamente de verano, pero el contrato puede estar vigente, pero también suspendido hasta la siguiente temporada. Es lo que algunos también nos indican. Como un derecho de preferencia. Claro, lo que pasa también en el contrato intermitente, ¿no? Que también hay un derecho de preferencia, un derecho de contratación. Más que nada por la jurisprudencia, pues, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y que nos ha ayudado mucho, en realidad ayuda mucho, la jurisprudencia nos ayuda mucho a entender, ¿no? Porque a veces la norma, como usted indicaba, hay veces hay vacíos o no es bastante clara, entonces ya nos permite tener un panorama ya más amplio de cómo aplicarlo. Entonces, en el de temporada podría ser claramente esta situación, ¿no? Que vemos. Y también... Para ir al último contrato, el que nos falta, que es el de obra o servicio específico, ¿qué nos dirías de este tipo de contrato? En el de obra o servicio específico es bastante también interesante porque va a durar solamente hasta que se cumpla con el servicio que se ha contratado. Y un ejemplo es que dentro del desarrollo de actividades de una empresa, su desarrollo de actividades principales, por ahí surge la necesidad de que se atienda una adicional a raíz de esta principal. El ejemplo es que una empresa, una universidad, por ejemplo, una universidad cuenta con diferentes buses, ¿ya? Y estos buses requieren muchas veces mantenimiento y algún seguimiento quizás diario. Claro. Entonces se contrata a alguien bajo esta modalidad de contrato de servicio específico para que pueda atender a todos los buses por un periodo de 3 meses de manera continua, darle quizás la asistencia que requiera. U otro ejemplo quizás son una empresa textil y se contrata a alguien para que pueda ver el mantenimiento, para que dé el mantenimiento a las máquinas textiles por un periodo de 3 meses y de manera continua. Y claro, acá hay un tema interesante a analizar porque se puede confundir quizás con un contrato también de locación de servicios, ¿no? Pero la gran diferencia es la subordinación, como lo veníamos comentando. En este caso, en el de servicio u hora específica, lo que se va a hacer es que el trabajador contratado va a tener que ir por el contrato todos los días a la empresa, va a estar subordinado, puede estar fiscalizado para ver cómo es que puede ser sancionado. Entonces, esa es la gran diferencial, ¿no? Y lo particular de los contratos laborales también. Así es. Entonces, ahí habríamos abarcado las modalidades. Las 9 modalidades que la ley nos reconoce, ¿no? La ley nos indica y que los empleadores para poder aplicarla deben tener en cuenta que son temporales. Son temporales. Excepcionales, que van a atender a situaciones en donde la empresa va a requerirlos, pero porque esa actividad que ellos van a realizar
es por un tiempo determinado. Y pasado ese tiempo, ya no hay necesidad de que otra persona vuelva a realizar el mismo servicio. Porque si no, ya estaríamos ante una actividad que requiera de un personal permanente. Entonces, hay un contrato, ¿verdad, doctor? Si lo ve viable, los contratos part-time. El tema de part-time que es un tema ya interesante. transversal, ¿no? Sí. Y la verdad, creo que ahí sí vamos a tener que hacer un nuevo laboratorio para hablar solo de part-time. Sí, bastante el tema de tiempo parcial. Sí, porque se puede aplicar tanto a contratos indeterminados, a plazo fijo. Entonces, es una modalidad muy utilizada también hoy en día. Solo hay que tener cuidado con las características de ese contrato. Sí, entonces, pero eso principalmente los contratos modales hay que tener en cuenta, ¿no? La causa objetiva de contratación y recordarle a los empleadores que hoy en día cuando los contratos modales necesariamente tienen que ser celebrados por escrito, porque de no ser así, si son verbales se entiende que son a plazo indeterminado, como indica la norma. Entonces, los contratos modales son necesariamente celebrados por escrito. Pero ya no se registra en el Ministerio de Trabajo. Ese es el, antes se registraba, ahora tienen que tenerlo igual ahí guardado para el momento en que venga la fiscalización y tengan ahí el contrato, ¿no? Esa es la modificación que ha tenido esto en el tiempo. Sí, eso es, doctor. Listo. Para terminar ya, ¿alguna recomendación final para las personas que nos están viendo? Sí, principalmente indicarles que si es que no tienen la experiencia de la redacción de los contratos, no es descargar un modelo del internet y simplemente aplicarlo al trabajador y cambiar datos, sino es que se tiene que atender a las necesidades de la empresa, a su estructura, y es por ello que siempre es necesario que puedan recurrir a un especialista para que les asesore en el tema de los contratos laborales, más que nada cuando son temporales, justamente por la causa objetiva de contratación que debe de atender a una situación bastante particular. Y de no ser así, lo que van a tener es quizás demandas por desnaturalización del contrato y van a tener muchos más gastos de lo que pensaban quizás si era un trabajador a plazo indefinido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos asuntos, a los empleadores y a los trabajadores también, ver y leer bien los contratos, para qué los están contratando. Entonces, ahí hay un tema, una recomendación tanto para ambas partes, porque al final son las partes quienes van a tener un acuerdo y saben qué tipo de servicio van a realizar. Eso sería. Listo, eso sería todo por el laboratorio de hoy. Espero que le haya sido de mucha utilidad y lo esperamos en un nuevo laboratorio legal. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.